Ya me cortan entonces el rato de... Entonces, recordemos, nos ubicaremos en el contexto que estábamos viendo optimización de consultas y para esto el gestor lleva la consulta SQL al álgebra relacional, estando en álgebra relacional, la lleva a la forma canónica y estando en la forma canónica elige procedimientos candidatos de bajo nivel. Pero a la hora de elegir estos procedimientos candidatos de bajo nivel, lo podrá hacer de acuerdo a las condiciones que haya creado el DBA. Estoy grabando, ¿no? Entonces el DBA debe crear condiciones para que el DBMS pueda encontrar, pueda ejecutar un plan de consulta más eficiente. Y esas condiciones son justamente eh, la creación de índices, ¿no? A través de la creación de índices. Entonces habíamos dicho que un índice es como el índice de un libro, donde yo puedo ordenar los datos por diferentes criterios con punteros a las direcciones correspondientes, ¿no? Entonces, aquí están los ejemplos de índices. Si tengo la tabla empleado, yo puedo tener diferentes índices para encontrar más rápido la información. Estos índices tienen un costo, siendo tomando en cuenta el costo-beneficio de cada índice. El beneficio es que si son consultas voy a poder responder muy rápido, pero cada vez que la tabla se tenga que actualizar, eso también va a significar un costo porque se van a tener que actualizar los índices. Por tanto, no es que los índices sean gratuitos, ¿no? Pueden hacer que el rendimiento de mi base de datos empeore. Entonces hay que ver un equilibrio. En general, en SQL Server, los índices, bueno, en realidad se tienen los heap, las tablas heap, que vendrían a ser tablas que no tienen una clave principal. Y que no tienen, en realidad que no tienen un índice cluster, eso sería un heap. Entonces los datos son añadidos en el orden en que el usuario los ingresa. En cambio, los índices clustered están ordenados por la clave principal. Entonces, a medida que el usuario ingresa los datos, el gestor los va ordenando esos datos a través de la clave. Sí, dime, Juan. Ujú. Sí, estoy grabando. Sí, estoy aquí. Sí, no hay problema. Ya, entonces, los índices cluster, como les decía, a medida que el usuario ingresa los datos se van ordenando por la clave principal. Entonces, por eso es recomendable que cuando yo tengo una tabla, crear una clave principal autonumérica que siempre vaya incrementando, ¿no? De esa manera el índice va a estar ya ordenado de acuerdo a lo que el usuario va ingresando. Em, los índices no cluster, cuando hay un índice, a ver, a la hora de crear un índice no cluster, yo puedo crear un índice no cluster sobre un heap o sobre una tabla que tiene el índice cluster, o sea, que está físicamente ordenada. En este caso, yo les he mostrado los índices no cluster, suponiendo que tenemos heaps. Entonces, si tengo la tabla empleado y no tengo un índice cluster sobre el atributo CI,
Entonces el row id o dirección, que es esta parte amarilla, me sirve de puntero en los índices, ¿no? Entonces aquí tengo nombre y aquí la dirección. Entonces se utiliza el row it cuando tengo un heap. Pero si yo tuviera un índice clúster sobre la tabla empleado y los datos estarían ordenados por el carnet de identidad y el índice el, el, am, la clave principal misma nos serviría de puntero a los datos, ¿no? Como los datos están ordenados por, eh, por el atributo, entonces esos mismos datos vendrían a equivaler a una especie de números de páginas si asemejamos a un libro. ¿Ya? Entonces todos estos ejemplos les he mostrado en general, suponiendo que tenemos que fueran heaps, ¿ya? Pero ya saben, si esta tabla empleado tuviera un índice sobre CI, un índice cluster, los datos estarían ordenados por CI y los punteros, acá estas partes amarillas, no utilizarían el row width, sino la clave principal. Eh, Obviamente, cuando voy a hacer una búsqueda, los procedimientos de bajo nivel que utiliza SQL Server van a ver ustedes, Table Scan, Index Seek. Entonces, cuando usamos un heap, hace Table Scan. Cuando usamos un índice, utiliza Index Seek. Entonces, si va a recorrer todo, tiene que usar ese Table Scan, ¿no? También tenemos índices de columnas e índices XML. Los índices de columnas se utilizan en data warehouses, en aplicaciones de business intelligence que escapa del alcance de esta materia. Entonces no los vamos a ver. Y los índices XML se utilizan cuando guardamos datos XML y, y hacemos búsquedas sobre esos archivos XML, ¿no? O sea, sobre la información contenida en ese archivo XML, entonces se pueden crear estos índices. Pero en todo caso, tratar de usar siempre cualquier búsqueda, no hacerla sobre un archivo XML porque eso va a ser mucho más ineficiente, ¿no? Mejor sobre columnas normales. Ahora, si es que estoy obligada a tener un archivo XML, bueno, ni modo, puedo crear ese archivo, ese índice XML, ¿no? Entonces, se crea sobre un atributo del tipo XML, involucra tags, valores y paths. No sé si saben XML, eh, esto tiene que ver con eso. Y mejora el rendimiento de las consultas sobre elementos de ese archivo XML. Aquí tenemos un ejemplo de una consulta para que tengan una idea de lo que es este índice XML. Si yo tengo esta consulta y trabajo sobre los datos del archivo XML, que son estos rojitos, entonces creando este índice, aquí estoy creando un índice XML, puedo mejorar esta consulta. Ya, pero esto es algo propio de XML, posiblemente en otros gestores no hay. ¿Cuándo se recomienda usar heaps? En general, si estoy usando una base de datos relacional, no me conviene usar heaps, salvo que tenga una tabla muy pequeña y en data warehouses que, que tiene todos los datos mm, sin normalizar, ¿no? Entonces no hay muchos joins ni nada. Para inserciones de grandes volúmenes de datos y si los datos siempre van a ser accedidos mediante el row width, ¿no? El identificador de fila. Entonces, en general, en una base de datos transaccional, que sería una base de datos operacional, si quieren, no nos conviene usar heaps, salvo que haya un caso muy particular, ¿no? De una tabla chiquita, qué sé yo. Los índices cluster y los no cluster en realidad usan el árbol B-tree para para organizar los datos para las búsquedas, ¿no?
Entonces, en los nodos intermedios se guarda la clave y un puntero a la página de nivel inferior, lo que ustedes conocían como árboles, ¿no? Es decir, lo que ustedes conocían como árboles, ¿ve? Ay, que me tarda en entrar a mi pizarra. Ya. Ustedes conocían de los árboles, ¿ve? Que, ay, que en realidad acá ustedes guardaban las claves. Entonces aquí se guardan las claves, ¿no? Entonces, y estos vendrían a ser los punteros. Y acá está la información misma en un árbol tree, B-tree. Entonces, cuando el SQL Server crea un índice, utiliza esta estructura y hace el index seek, o sea, cuando va a buscar, hace el index seek a través, recorriendo el árbol, ¿no? Entonces está buscando, por ejemplo, acuérdense de los árboles de búsqueda, solo que aquí, digamos, esto es de A a la Z, aquí estarían de a la M, digamos aquí de la N a la Z y así. Entonces, si estoy buscando, bueno, estos árboles tienen que estar balanceados, ¿no? No se olviden. Normal, lo que ustedes han visto en elementos de programación y estructuras de datos. Entonces, a ver, para que se parezca un poco, para que esté perfectamente equilibrado, vamos a, ya, muy chiquito mi árbol, pero bueno, sirve para que se entienda. Entonces, acá en los nodos están los datos. Y el DBMS puede utilizar el index seek cuando tiene un índice o puede utilizar el index scan, que es moverse aquí abajo. Entonces, cuando la búsqueda es súper selectiva, digamos, where no o CI igual 5, digamos que estos son carnets en lugar de números. Entonces, la consulta es súper selectiva, entonces como hay este índice y la clave del índice es CI, entonces va a aplicar un index seek, ¿no? Ese procedimiento de bajo nivel es sería el más eficiente, pero si mi consulta es, por ejemplo, where CI mayor a, a 2000, digamos, entonces es una consulta menos selectiva, entonces va a aplicar un index scan, ¿ya? Esa es esa es la idea. Em, entonces, cuando tengo un cluster index, los nodos hojas, los nodos hojas guardan todos los datos de la tabla. Y cuando tengo un índice no cluster, los nodos hojas guardan las claves de las columnas añadidas. Entonces, el index scan es moverse en las hojas y el index seek es moverse en el árbol, ¿no? A través de búsqueda binaria más o menos. Entonces, si busco Juan, entonces me voy a mover en el árbol. Como es menor, me voy a la izquierda. Más o menos la idea de los árboles de búsqueda que ustedes habían visto. Ya. Recomendaciones en general. Me conviene utilizar como index key siempre la clave principal. Crear un cluster index. A ver, entonces, para los cluster index, lo ideal es escoger la clave principal, ¿no es cierto? Como para crear el índice cluster, el índice físico. Entonces, ordenar por la clave principal.
Y a la hora de elegir la clave principal, cuando yo estoy diseñando mi base de datos, no nos conviene crear que nuestra clave sea una cadena o un valor muy grande o un atributo compuesto. Entonces es preferible que, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra tabla alumno que tenía CI, nom, sexo, etcétera, en lugar de usar CI como clave principal, utilizar un identificador que sea autonumérico. Eso va a mejorar la eficiencia. Nosotros hemos hecho con CI para, para que sea más fácil entender los conceptos, ¿no? Pero ya si estoy viendo la eficiencia, me conviene crear identificador de la materia, puedo tener la sigla, el nombre de la materia, pero tener un índice autonumérico, ¿no? Y además numérico. Nos conviene que sea numérico. Y para la tabla nota tendríamos el identificador del alumno. Bueno, para empezar tendríamos un identificador de nota, ¿no? Luego tendríamos el identificador del alumno, el identificador de la materia, la gestión y la calificación que ha obtenido ese alumno en esa materia. Y entonces acá nos conviene crear, la recomendación en general es crear un índice clúster sobre el atributo que es clave principal, que en este caso es id-a. Para materia, crear un índice clúster sobre el atributo que es clave principal, que sería id-m. Para nota, crear un índice clúster sobre identificador de nota, que es la clave principal, y crear índices non-cluster sobre las claves ajenas, que en este caso serían id-a e id-m. Esa es la recomendación en general, ¿no? Cada vez que yo creo una base de datos, esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer todo el tiempo joins de la tabla nota con materia con alumno, al tener estos índices sobre la clave ajena, se van a poder aplicar métodos más eficientes de, para el join, ¿no? Utilizando justamente los índices. No sé, parece que alguien ha hecho alguna pregunta. ¿Carlos? Sí. Exacto. Claro que tú puedes, por defecto está configurado para que se creen automáticamente, ¿no? Entonces solo quedaría crear los non-cluster. Y además también, sí, exacto, por las claves ajenas, pero además yo puedo definir que voy a crear un índice non-cluster por sigla, por ejemplo. ¿En qué caso crearía un índice non-cluster por sigla? O sea, yo puedo tener otros índices más, ¿no? Los que sí seguro recomiendo SQL Server es sobre claves principales, cluster y sobre claves ajenas, los no cluster. Y sí, ya. Claro, si yo soy DBA, podría tener mis scripts con ese tipo de cosas, ¿no? Pero normalmente los índices sobre la clave, los clusters de hecho no se borran. Y los índices sobre las claves ajenas, mm, bueno, podría ser en general, lo que se ha visto es, la recomendación, la heurística, digamos, es mantenerlos, ¿no? Pero si es que el DBA considera necesario, porque se está tardando mucho, qué sé yo, puede tener un script, ¿no? De borrado de todos los índices y de creación de todos los índices, ¿no? O sea, una sentencia SQL. Es decir,
Ubicas, ¿no? No sé si te he respondido. Ah, ya. Perfecto. Pueden haber, ¿en qué casos me convendría crear un índice sobre el atributo sigla, que no es ni clave principal ni clave ajena? Porque la clave principal es id_m. A ver, ¿quién? Juan Carlos. No te escucho, Juan Carlos, tu micrófono creo que no lo has. Juan Carlos, sí te escucho. Ay, espera, espera, no te escucho. A ver, voy a aumentarle volumen a mi máquina, capaz que esté. Ah, ya, ay no, eso no es volumen. Ya, a ver ahora, dale, Juan Carlos, dale, Juan Carlos. Creo que te has silenciado. Perfecto, exacto. Entonces, si yo con mucha frecuencia hago selects, donde utilizo where sigla igual, no sé qué, entonces ahí me conviene crear un índice sobre el atributo sigla. De todos modos, el DBA puede ver cuán bueno es esto, cuán frecuentes son estas consultas a través de estadísticas, ¿no? Entonces, en las estadísticas dice, este índice se ha utilizado para lecturas tantas veces y en escrituras tantas veces. Entonces, ahí yo veo el costo-beneficio y puedo tomar la decisión de que sigla realmente se está utilizando o que no vale la pena porque se actualiza más de lo que se lee, ¿no? Entonces, los gestores proveen ese tipo de herramientas que vamos a ver más adelante aparecen algunos ejemplos. Sí, para la tabla nota, más bien creamos índices non-cluster de las claves ajenas. No, tenemos que crear explícitamente, ¿no? Si yo en SQL Server creo una tabla, y hay una última versión de SQL Server. A ver, acá, digamos, si yo creo una tabla, aquí, fíjense, yo tengo esta tabla que es un heap, no tiene índice, por eso, ¿no? En cambio, esta tabla, que es materia, tiene un índice que se ha creado automáticamente, es un índice cluster por la clave principal. La tabla nota se ha creado un índice cluster por la primary key, pero no por las foreign key. Entonces yo tengo que explícitamente a través de un new query o a través de clic derecho acá, en nota en este caso, ¿no? Indexes, y hago new index, eh, está apagado cluster porque solamente puedo crear non-cluster, ¿no? Solo hay un físico. Entonces aquí creo non-cluster o directamente por línea de comando, ¿no? Create index, el nombre. Por defecto es non-cluster, el índice. Entonces no necesito poner non-cluster, ¿no? Create index y ahí voy creando, puedo ponerle es el índice de foreign key, eh, nota, nota con alumno, digamos, ¿no? On, nota, id, id_a, ¿no? Entonces este es un índice non-cluster, que lo tengo que hacer explícitamente, ¿ya? Pero por defecto sí me crea los índices cluster. No sé si con eso respondo.
O, o no sé si no he entendido tu pregunta. Sí, Ya. ¿Quién eres? ¿Qué apellido? Aquí no te tengo, ¿no? Ya. Ya. Perfecto. Entonces, continuamos. También no nos conviene crear índices sobre campos que van a ser cambiados constantemente. Entonces, por ejemplo, no nos conviene cambiar una clave principal, ¿no? Especialmente en los índices clúster. Si mi clave principal es CI, no me conviene estar cambiando el CI de la persona, ¿no es cierto? Entonces, por eso el autonumérico es ideal, porque no hay posibilidad de cambio y siempre se va aumentando de uno en uno, ¿no? Entonces, todos los valores van a ser estáticos, en el sentido de que una vez que se crea la fila, el valor de su clave principal no va a cambiar más, ¿no? Entonces, esa es una recomendación, porque de lo contrario, esto puede causar fragmentación del índice que ahorita les voy a mostrar. Les voy a mostrar directamente. Esta es la fragmentación del índice. Ahorita, bueno, se supone que la clave de mi índice son letras del alfabeto, está muy chiquito el ejemplo, para que se entienda, es solamente como un esquema. Resulta que en el caso de SQL Server y seguramente otros gestores van a hacer algo parecido, no olviden que esta materia no tiene por objeto aprender la tecnología, sino estamos usando como medio SQL Server para entender. Entonces, en SQL Server, los índices se guardan en páginas de tamaño fijo. Entonces, cada una de estas es una página. En este mi ejemplo, las páginas tienen tamaño 4, digamos, ¿no? Solamente entran 4 índices en cada página. Digamos que yo he creado un índice de esta manera. Entonces, mis datos están ordenados alfabéticamente. Ahora, si yo sigo añadiendo, digamos, añado la U, entonces la U va a entrar acá. Si luego añado la Z, entonces se va a crear una página y la Z se va a añadir acá, ¿no? Porque está ordenado ascendentemente. Bueno, ya no tengo más valores después de la Z, pero imagínense que son números igual, ¿ya? Resulta que si yo no utilizo este índice autonumérico y no utilizo valores estáticos, cualquier cambio, digamos que yo inserto una D, ¿ya? Si queremos añadir D tendría que entrar en la posición donde está E. Entonces, tendría que insertar en la página que está al lado acá, pero ya en la página de al lado no entra. Entonces, tengo que crear una página donde haya disponible y el orden en que tendría que yo recorrer estos índices ordenadamente sería parto de aquí, luego tengo que venir acá, luego venir acá y luego venir acá. Este tener que saltar entre páginas va a tener un costo, va a hacer que el rendimiento se vea perjudicado. Lo ideal es que yo me mueva así, ¿no? En orden, que mis páginas estén ordenadas, que no se fragmente mi índice. Es más, esta página podría no estar en un lugar cercano, podría estar mucho más lejos. Entonces, esto va a hacer que el índice sea menos eficiente, que cualquier recorrido que yo tenga que hacer en el índice, por el tema de tener que moverme en páginas que no están cerca, que no están contiguas, va a hacer em, que tenga dificultades, ¿ya? Entonces, bueno, una manera de ayudar a que esto sea así sería que los índices estén ordenados, cosa que siempre nuestros índices vayan creciendo de esta manera, ¿no? Ahora, obviamente, con el tiempo van a haber cosas que salen de mi control y puede ser que mi página disponible esté más allá. Entonces me voy a tener que mover así.
¿no? Entonces, para eso, a esto se llama Page Index Split, ¿no? Entonces, este es un problema que puedo tener con los índices, por eso es que cada cierto tiempo el DBA tiene que hacer una actualización de los índices. Aquí fíjense, dice Rebuild y Reorganize, ¿no? Entonces, esto es para acomodar nuestro índice de modo que las páginas estén contiguas, ¿no? Es como una defragmentación, digamos, de este archivo índice que está ocupando páginas que no están contiguas, ¿ya? Entonces, por un lado, para evitar minimizar esto, me conviene que las claves principales sean autonuméricas y por otro lado que sean valores fijos, por otro lado que siempre que yo añada un dato sepa que va a estar al final, ¿no? Eso sería, eso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Valores estáticos, si se actualizan, pueden causar fragmentación del índice y afectar el rendimiento también, ¿no? Valores únicos, o sea, no repetidos, elegir valores que van incrementando para reducir la fragmentación, lo que les decía, un autonumérico, y evitar columnas con valores nulos. O sea, no voy a crear un índice clúster sobre una columna que va a tener valores nulos o valores duplicados. Por eso es que ideal para el índice clúster es la clave principal. Esto es lo que ya les he explicado, que sería esto. Los índices non-cluster pueden haber varios para una misma tabla y además también puedo crear índices para vistas. Es más, puedo crear vistas materializadas que se llaman, que vamos a ver, no me acuerdo si, espero que tenga acá, que son como índices, como crear la vista. Han visto ustedes el anterior semestre vistas, ¿no es cierto? Y saben que las vistas son tablas virtuales, parecen existir, pero no existen. Entonces, en este caso, las vistas materializadas serían tablas mismas, ¿no? Entonces, yo materializo una vista para que me sirva de índice y que pueda encontrar más rápido la información, ¿ya? Entonces, esto ya les he dicho, crear índices non-cluster sobre claves ajenas, índice cluster sobre claves principales. Recomendaciones generales, crear heap para una tabla de Business Intelligent, que ya les había dicho, en bases de datos operacionales o transaccionales. No nos convienen estos heaps, salvo que sea un caso muy particular de una tabla muy chiquita. Índices cluster para cada tabla sobre la clave principal, para tablas de una base de datos transaccional. Índices no cluster para claves ajenas y atributos buscados con frecuencia, esto ya hemos dicho, ¿no? Especialmente si el query es altamente selectivo, con un igual. Menos selectivo sería con menor, mayor. Es decir, devuelve pocas filas de la tabla. Incluir el non-cluster, incluir en los índices non-cluster las columnas que se usan con frecuencia. Esto es lo que habíamos visto las anteriores clases. Los includes de los índices, ¿no? Entonces, si yo sé, cada vez que hago un select del alumno, utilizo su nombre y su dirección, entonces mejor tener este índice que incluya nombre y dirección en lugar de tener solo este que solamente tiene la dirección. Entonces, un índice por el carnet que incluye la dirección. Fíjense que si mi clave no es, si mi tabla empleado tiene un índice cluster sobre la clave principal, que en nuestro ejemplo, tomando estas tablas, CI no sería la clave principal, sino id-a. Yo podría crear un índice sobre el carnet porque todo el tiempo se le pide al estudiante el carnet para encontrar cualquier dato. ¿Sí? Entonces,
eso. Entonces, esto es lo que vimos. No tener muchos índices parecidos, ¿no? No voy a tener este índice y este índice. Elijo o este porque son índices muy parecidos. Uno incluye estos atributos, el otro no. Entonces es un costo adicional sin motivo. Y tratar de usar los índices sugeridos por el gestor. Cuando ustedes hagan las pruebas van a ver que en algunos casos el gestor les sugiere un índice en particular. No quiero tardar mucho acá, a ver, vamos a ver si nos sugiere. Si digamos hago select, CI, no, alumno A, nota N, materia M, fuera.ci igual, vamos a ver si aquí nos sugiere. And m.sigla igual m.sigla. Esto es lo que son las tablas que teníamos. Aquí me aseguro que estoy sobre esa base de datos y puedo hacer esta consulta. Aquí me da un error porque tengo que anteceder el nombre del alias, ¿no? Ya, a ver, ya haremos más complicada. Cali mayor a 50. And sigla igual M1. M sigla. Ya, gracias. N sigla igual a M sigla. Eso nomás era, ¿no? M sigla igual. Digamos, creo que eran cadenas. Entonces, si yo hago esto, ejecuto, ya las siglas deben ser números. No, son cadenas. Ay, no quiero tardar en esto. Bueno, esto no me está afectando, ¿no? Solo he marcado eso. And, digamos, no igual Ana, digamos. Ejecutar. Y no me sugiere ningún índice, porque mis tablas son chiquitas también, seguramente por eso no sugiere. Pero fíjense que aquí, si es que me sugiriera, aparecería acá, donde está, no sé si están viendo mi cursor, aparecería acá la sugerencia de índice. Aparecería acá. Fíjense, aquí ha usado un index scan, un index seek, ha utilizado el primary key, el índice PK alumno, el PK nota, ha hecho un nested loop, que sería una fuerza bruta en realidad para hacer el join. Entonces, si creamos las claves ajenas, los índices sobre las claves ajenas va a ser mucho mejor. Ya voy a ser muy tarde, me voy a apurar. Entonces, está excelente. Hasta aquí he llegado con el otro paralelo. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, ustedes pueden poblar una base de datos con muchos datos. Mañana voy a usar mi otra máquina que tengo una base de datos gigante para que podamos ver algo, ¿ya? Pero el que exista un índice o no hace una gran diferencia en la consulta, ¿ya?
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Voy a dejar de grabar.